Amados, abrazo súper, súper, súper especial. Es un privilegio poder tenerles en este tiempo. Si usted tiene la Biblia a la mano, yo le invito a que por favor se dirija a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Es una historia que usted conoce de forma amplia. De pronto, diciéndole Números 13, usted no sabe muy bien, pero cuando llegue y lea de qué significa o el título, sobre todo que la versión Reina Valera le pone encima, usted va a decir, ah, ya sé de qué estamos hablando. Entonces, Números capítulo 13. Tenga la amabilidad y lo busca. Números capítulo 13. Oramos al Señor en este tiempo. Gracias porque Dios nos permite congregarnos a su nombre, eh, recordando el poder del ayuno, y el poder del ayuno tiene un alto contenido de agradecimiento. Por la misericordia del Señor estoy dando un discipulado hacia una iglesia en Barranquilla, algunos de sus miembros, y, y concluíamos en estos días que el ayuno tiene que ver netamente con un agradecimiento, ¿no? Nosotros que somos unas iglesias un poco de un toque más pentecostal, que algunas veces se nos mete un poco el modernismo, eh, hemos crecido de pronto con la creencia que el ayuno es como para poderle pedir cosas al Señor, y no está mal pedirle cosas al Señor en el ayuno. O sea, de hecho, no hay un momento que sea más propicio que un momento de ayuno para poder tener la sensibilidad que Dios te muestre algo y poderlo entregar en la mano del Señor. Pero la intención primaria de un ayuno nunca será pedirle cosas al Señor, ¿ok? La intención primaria de un ayuno es agradecerle al Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros, entendiendo que al ayunar quebrantamos el cuerpo, o como decía Pablo, matar el cuerpo para que el espíritu viva. La intención principal del ayuno es doblegar mi carne para no actuar carnalmente, para que no me siga dando piedra, para que no me siga dando mal genio, para no tener malos pensamientos, para pensar correctamente de la gente, para no ofuscarme con facilidad, para no ser gobernado por la carne. Esa es la intención del ayuno, y en ese momento es que el espíritu entra, ¿ok? Entonces, que entendamos el objetivo principal del ayuno es: yo quebranto mi carne para que el espíritu aflore, y es un asunto de agradecimiento. Ah, pastor, ¿podemos orar? Sí, en el ayuno se puede orar y hacerle peticiones al Señor. Pues claro, esa la podemos hacer todo el año, no únicamente en ayuno. Pero la intención principal del ayuno es agradecerle al Señor por el milagro de estar vivos, a través de quebrantar nuestro cuerpo para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y seamos más sensibles ante las necesidades espirituales que el mundo necesita de nosotros. Porque sigo sosteniendo, la iglesia es respuesta. ¿Ok? Amados, Números 13:1 muestra un texto maravilloso. Yo voy a dar un solo concepto el día de hoy, antes de tener el tiempo de oración, pero sí necesitamos explicar un poco qué es lo que está pasando acá. Mira, antes de leer Números capítulo 13, versículo 1, yo le quiero hacer una gran invitación. Nosotros como iglesia estamos en la conquista de algo, y es un territorio, un lugar en el cual nosotros podamos con libertad adorar el nombre de nuestro Señor. O sea, nosotros como iglesia tenemos un objetivo, y es: Señor, no sabemos en cuántos meses, no sabemos en cuánto tiempo, pero permítenos por favor tener un lugar en el cual podamos adorarte con total libertad. Esa es la necesidad que atañe a la iglesia. Pero como la iglesia somos todos, a nivel individual, los que formamos un cuerpo también tenemos necesidades. Y yo quisiera que en estos 30 segunditos, 50, 60 segunditos, ustedes pensaran en qué es ese derrotero que ustedes tienen. O sea, ¿qué es eso que ustedes le están pidiendo al Señor y que necesitan conquistar? Porque, porque la mayor parte de las cosas que Dios le da a la gente son ganadas, no son concedidas. O sea, en la Biblia Dios concede algunas cosas, pero el resto de las cosas tenemos que pedir. Incluso hasta el Espíritu Santo, Dios lo concede a quienes lo pidan. Pero nosotros hacemos una batalla espiritual y primero nos ganamos las cosas de rodillas. O sea, Dios no dijo como que ahí tengan. O sea, Dios
es provisión en algunas cosas, ¿cierto? Y Mateo 6 lo dice, ¿no? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces ellos como que sin trabajar mucho salían todos los días por la mañana, me traslado al desierto y caía maná, había maná. Entonces ellos no lo pidieron, Dios fue provisión. Pero en la mayoría de las cosas tenemos que arrebatarlas de las manos del enemigo. Esa es como la connotación bíblica. Porque es que, a ver, yo no me imagino al diablo diciendo, o sea, perdón por el ejemplo que estoy colocando, pero yo no me imagino al diablo diciendo, ay, ¿qué necesidad tiene el miembro de la iglesia de Tunja? Ay, verdad, Tania y Miguel necesitan esto. Ay, o sea, que cuando lo pidan en oración, yo facilito voy a quitar mis manos sobre eso y no voy a intentar batallar con ellos. No, lo que el diablo va a hacer es intentar batallar con nosotros y arrebatarnos de nuestra mano lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. O sea, la connotación bíblica sí es que las cosas se piden sí en oración, pero hay que arrebatarlas del reino de las tinieblas. Entonces, no es sencillo entender este pensamiento y esta idea, pero sí es verdad. O sea, créanme que yo no le estoy diciendo ningún tipo de mentira. Las cosas algunas veces hay que arrebatarlas y muchas veces a través de procesos duros. Entonces, piensa un poco, vuelvo a la idea central, ¿qué es eso que tú necesitas conquistar y eso que le estás pidiendo al Señor? Yo no sé qué sea, porque aquí hay madres de familia, aquí hay abuelos o abuelas, o sea, yo no sé, universidad para tus hijos, un problema de salud, pastor, yo no sé, finanzas, que Dios me cancele la deuda, yo no sé cuál sea lo que vos necesites derrotar en este momento, pero mientras yo voy hablando, ve pensando en eso. No tiene que ser una, pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser 10, pero piensa en qué es lo que necesitas, porque lo que vamos a ver, y como siempre me ha caracterizado, son tener principios bíblicos a través de Dios cuál puede llevarnos a conquistar. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Y yo voy a tener solo una idea de cómo Dios es consecuente con algo. Por eso es importante empezar a hacerlo desde ahora, a empezar a aplicar el principio bíblico. Digámoslo de una vez. Me estoy anticipando a la predicación. Ese era un punto pues de los de la predicación, pero mira, la gente empieza a colocar principios bíblicos cuando está cerca de la conquista, no antes. Y bíblicamente el principio bíblico o lo que Dios quiere hacer lo hace desde antes, para cuando esté cerca al territorio de la conquista ya todo esté listo. Pastor explica eso en palabras no tan técnicas. El estudiante que le pide a Dios 2 días antes del parcial final, pero todo el semestre no le pidió a Dios para que le bendijera su estudio. Es lo mismo. Entonces necesitamos pasar el parcial y eso empezamos a orar con un fervor, hasta hacemos ayuno y oración, porque necesitamos pasar un parcial. No importa si los otros 4 meses anteriormente a ese día no te has acordado del Señor, pero empezamos a pedirle a Dios, es cuando ya nos vemos metidos en el problema. Entonces, en un asunto de sabiduría, la iglesia tiene que orar por la familia desde antes, para cuando se presenten problemas tenga un ahorro de oración. Perdón por el concepto, eso no es un concepto pues muy bíblico, así que se diga literal, pero así usted me entiende. O sea, nosotros estamos acostumbrados a orar cuando tenemos un problema. Dios nos manda a orar para que sostengamos toda la situación y cuando llegue el problema estemos preparados en oración y con corazones sensibles. O sea, Dios no quiere que sus hijos oren únicamente cuando tengan el problema. Dios quiere que sus hijos vengan en un tiempo constante de oración para cuando lleguen los problemas ya haya una sensibilidad espiritual y haya un terreno ganado. La idea de esta enseñanza, antes de tener unos 15, 20 minutos al final de oración, es decirle, iglesia, nosotros necesitamos entender que hay que colocar los principios bíblicos desde ya si queremos seriedad. Entonces piensa en qué es ese gran problema, 2, 3, 4, 5 problemas en los que necesitas conquistar. Y yo voy a hacer la lectura bíblica de Números capítulo 13 en el versículo 1, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar,
Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. Dice el versículo 10, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José y de la media tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Baspi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Dice el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son sus ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. El versículo 23 dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó a aquel lugar el Valle de Escol, y, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Mira, de ese pasaje bíblico podemos sacar tantas cosas que literalmente estoy totalmente indeciso de saber si sobre ese texto bíblico hacemos la predicación del día de mañana, ¿ok? De mañana domingo. Pero yo voy a sacar únicamente un concepto de acá porque es la línea que deseo mantener en este tiempo de ayuno. Espero que tengas en tu cabeza qué es lo que necesitas derrotar, qué es lo que le estás pidiendo al Señor que todavía no ha llegado, con ese asunto con el que batallas. Muchas veces no tiene que ser una petición externa, tiene que ser una cosa interna de tu corazón. Señor, yo todavía lucho con esto y necesito ganar victoria sobre mi vida, sobre esta situación que tú y yo conocemos. Es válido. De todo ese pasaje bíblico, hay una cosa en la que nosotros no hemos reposado mucho en nuestro pensamiento, y perdón que me atreva a pensar por usted, pero es una de las realidades del pasaje. Nosotros cuando estamos en un texto de estos, que es un texto de conquista, pensamos en todo, menos o de pronto algo que no nos ha llamado la atención, es que todo lo que Dios desarrolla con Josué tiene que ver con el cambio que Dios le hace al nombre de Josué. Yo leo el versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ustedes se dan cuenta que antes de mandar a reconocer la tierra, Dios cambia algo. Y el Señor ha hablado fuertemente en mi corazón. Mira, yo no estoy exagerando. Anoche no pude dormir mucho, por eso mi voz está un poquito ronca y tengo este cuellito como de tortuga para mantener la garganta como abrigadita. Ay, pastor, ¿por qué no ha tomado una agüita? Estamos en ayuno, hermanos. ¿Es cierto? Ay, pero es que Dios entiende, ¿no? Él puede sanarme mientras predico, pero estoy muy constipado, tengo mucha carraspera, anoche no pude dormir muy bien, y fue pensando en este tipo de cosas, ¿cierto? Yo le decía al Señor, bueno, Señor, tú nos vas a dar un lugar para nosotros como iglesia, y bueno, plata no tenemos, tenemos las ganas y la fe, pero plata no tenemos. ¿Cómo hacemos? Y Dios me llevó a esto que les estoy compartiendo a ustedes, a pensar en cómo Dios lo que hace para llevarte a conquistar un territorio, que es el punto que vamos a tener nosotros más adelante, lo primero que hace es cambiarnos nuestra mentalidad. ¿Ustedes recuerdan que Josué y Caleb llegan con un reporte diferente? ¿Ustedes recuerdan que ellos llegan a reportar algo totalmente diferente a los otros 10?
Pero ustedes se dan cuenta que antes de ese reporte maravilloso, porque es que nosotros muchas veces, como nos gusta lo extraordinario y crecimos viendo el auto fantástico y los magníficos y el renegado, queremos ver es como acción y donde está el peligro y tal. Pero muchas veces Dios va suavecito en otras cosas y te dice, antes, o sea, yo para poder enviar a espiar a estos muchachos, yo le cambio la mentalidad a Josué. O sea, yo hago un cambio en él. No nos vamos a detener pensando en qué significa el cambio de nombre, porque eso ya lo hemos predicado mucho, ¿no? Abraham, Abraham, Sarai, Sara, Simón, Pedro, Saulo, Pablo. O sea, lo que Dios hace tiene que ver con el cambio, ¿no? O sea, Jacob, Israel, y eso lo hemos explicado 17,000 veces acá en esta congregación. O sea, Dios te cambia para ponerte a heredar. Y Dios le hace un cambio a Oseas y le pone el nombre, o sea, a través de Moisés, le pone el nombre Josué. Y ustedes recuerdan que cuando llega el reporte que da Caleb y Josué, son los reportes totalmente diferentes, aún con mucho ahínco y con mucha violencia. Para poder reconocer la tierra, Dios tiene que cambiar algo en nosotros. Entonces nosotros todo el mes de septiembre oramos por lo geográfico. Eso lo hicimos el sábado 4, que la predicación la hice desde Sogamoso, predicándole a unos adolescentes. Vieron que estaba predicando como desde el carro, porque estábamos en Sogamoso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y Dios me martillaba la cabeza. Ora por el lugar, ora por lo geográfico. No empiecen primero como, ay Señor, que provee los recursos. Dios tiene los recursos. Él sabrá de qué manera tiene que hacerlo. Pero lo más importante de un lugar que se va a adquirir es que Dios diga que ese sea el lugar, no si es barato o si es caro, no en qué parte de la ciudad queda. Porque mira que, por ejemplo, a ver, mira que tiene que ser Dios en el asunto. Entonces yo les puedo decir, hermanos, ¿dónde han pensado ustedes que podemos empezar a buscar lugares para la iglesia? Cada uno va a decirme que cerca de la casa para no tener que pagar bus. Entonces yo le digo, Tania y Miguel, ¿dónde quieren? Ay, pastor, aquí cerquita. Carlos Olarte, ¿dónde quiere? Pastor, aquí cerquita. Silvia, ¿dónde quiere? Ay, pastor, en Santa Inés o aquí en Las Quintas. Carlito Olarte, ¿dónde quiere? Ay, pastor, donde estábamos antes. Rosarito, ¿dónde quiere? No, como por la María. María Luz, ¿dónde quiere? No, pues cerca al Pozo Donato. Nos volvemos locos. Entonces, por eso, esto no es un asunto democrático. Por eso es un asunto teocrático, que sea Dios quien escoja. Entonces, aparte de lo geográfico, es el cambio que Dios tiene que hacer en nuestra mente para poder reconocer el lugar. Hermanos, perdón si voy a ser atrevido con lo que voy a decir, pero sáquese de la cabeza todo lo que usted ha tenido y lo que le han enseñado en la contabilidad de la universidad, carreras afines como a investigación o a números. Es que yo soy contador público, pastor, es que yo soy administrador de empresas. Dios no compra así. Dios compra cambiando la mentalidad para que el espía vaya y traiga una respuesta que alimente al pueblo. Entonces, yo les voy a pedir encarecidamente un favor. Por lo geográfico, no vamos a dejar de orar. Este mes de octubre vamos a contar algunos testimonios de algunos hermanos de la iglesia de cómo Dios ha sido respuesta para ellos. Eso lo vamos a hacer los días domingos. Pero lo que nos interesa ahora es seguir orando por lo geográfico, pero también pedirle al Señor que cambie nuestra mentalidad. Porque seamos honestos en algo. Usted, o sea, que el pastor les encargue, como les están cargando hoy, hermano, donde ustedes vean que diga se vende, o se permuta, o se arrienda, o alguna cosa, haga el favor y me llama y me avisa. O tómele una foto y me dice, pastor, es la carrera quinta o cuarta. Foto y se la manda al pastor. Listo, para que el pastor vaya orando con esos lugares y le pida al Señor dónde es el sitio. Pero entonces, seamos honestos en algo. Muchas veces usted ve un buen sitio y dice, ahí podría quedar la iglesia. Ah, no, pero este barrio es muy caro. ¿Para qué le dan la foto al pastor? ¿De dónde sacamos 400 millones de pesos? No, eso ni para qué. Eso son ideas mías. Hermano, lo que Dios quiere hacer literalmente con nosotros es sacar de nosotros el Oseas y poner en nosotros el Josué. Porque de pronto si Oseas va con la mentalidad de Oseas, se une a los otros 10. Y es que ustedes saben que una sola golondrina no hace verano. O sea, si Oseas, mira mucho Osea pegado, si Oseas se va como Oseas, de pronto llegue con la misma mentalidad de los otros 10 a dar el reporte. Y ya 11 solos contra Caleb, de pronto vencen a Caleb. Porque entonces Moisés va a escuchar a todos y dice, bueno, pero es que son 11 contra 1.
En un asunto matemático yo le creo más a los 11. Pero Dios permite que el nombre de Oseas sea cambiado a Josué. Y él con ese cambio vaya y espíe. Y cuando regrese da un reporte diferente. Lo que primero tenemos que tener claro en nuestra cabeza es que Dios quiere cambiarnos la mentalidad para empezar a mirar los lugares que Dios va a empezar a mostrarle a cada uno de los miembros de la iglesia con los ojos de Dios, no con nuestra visión. Entonces, es más importante si tiene salón de niños, porque no podemos descuidar los niños. O si en el lugar grande que hay podemos hacer como una división con drywall y metemos los niños, porque los niños no se pueden descuidar. Entonces, no empecemos a pensar en si es caro, en si es barato, en si queda lejos de mi casa. Eso no determina el lugar que Dios quiere. Lo determina la funcionalidad. Y determina la funcionalidad que Dios diga que ese sea el lugar. Entonces, cambiemos la mentalidad. Yo les quiero encarecer un favor. Todo lo que ustedes vean que sea una posibilidad, avísenme. Yo un día voy en el carro y paso y miro, oro sobre el lugar y miramos a ver o llamamos al teléfono que aparece. No tenemos problema con eso. Pero cambia tu mentalidad. O sea, yo no quiero que me llames a decirme, ay, pastor, pues yo vi un lugar que sería preciso para la iglesia, pero eso es carísimo. Pues si es carísimo, es carísimo. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de que Dios diga que ese sea el lugar. Entonces, la iglesia sigue orando por lo geográfico, pero cambia su mentalidad. Entonces, hay que dejar de ser Oseas y convertirse en Josué, porque para que Dios te use, tienes que ser un Josué, no tienes que ser un Oseas. No es que Oseas fuera malo, pero me estoy guiando únicamente por el cambio que Dios hizo en él. Y mira el reporte que llega dando el ex Oseas. Y mira el reporte que da tan maravilloso este Josué, diciendo con Caleb, nosotros podemos más que ellos. Que habita el amorreo, el eteo, el yo no sé qué, no me importa. Que nos vimos como langosta en comparación a ellos, no me importa. Nosotros podemos más que ellos. ¿Eso qué lo hace? El cambio de mentalidad. Yo no quiero que usted empiece a llamar a números telefónicos o a mirar lugares con la mentalidad de Oseas. No nos sirve. Necesito empezar a mirar locales y necesito empezar a mirar casas que tengan patio atrás y que podamos ir adecuando o algún tipo de cosa con la mentalidad de Josué, no con la mentalidad de Oseas. Pero mira lo particular del texto bíblico. Ustedes, por favor, pueden ir a Josué capítulo 2. Tengan la amabilidad. Eso fue lo que me quedé haciendo anoche cuando no pude como dormir mucho. Por eso hay 3 textos bíblicos, que rara vez pasa en mí. Entonces, Dios le dice a Moisés, mande los espías, pero antes de mandarlos me le cambia el nombre a Oseas por Josué. Vamos a Josué capítulo 2. Porque de tal palo, tal astilla. Josué capítulo 2, no te vas a demorar buscando Josué, pues. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, o sea, ¿qué envía Moisés? Espías. ¿Qué envía Josué? Espías. ¿Te das cuenta, iglesia, que estamos hablando exactamente de lo mismo? Mira, que el Señor nos ayude a pensar en algo. Yo esta semana hacía una visita a una persona de la iglesia, no es necesario su nombre, ni su condición, ni nada de esto. Y yo le decía a esta persona, yo le decía, mira, persona, el día que nosotros entendamos que todo lo que nosotros hagamos para el Señor no es para nosotros, sino para nuestros hijos, la mentalidad nos cambia. Porque es que ningún papá quiere dejar a su hijo quebrado. O sea, nosotros, ¿por qué somos fieles al Señor con las finanzas? Les hago una pregunta. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, Abraham lo vio. Voy a ser más agresivo con la pregunta. ¿Qué porcentaje cree usted de las lecturas que usted ha hecho bíblicamente y de lo que yo le he predicado y ha escuchado en otras iglesias, si usted viene antes de otra iglesia, si lleva 30 años de cristiano, qué porcentaje cree usted que Dios le permitió ver a Abraham de todo lo que Abraham recibió en promesa en Génesis 12 y Génesis 22? Hermano, usted así abuelo de pájaro, como decimos coloquialmente en Colombia, a ojo de buen cubero, Abraham lo que medio pudo ver fue el nacimiento de Isaac. Lo que medio pudo ver. Después se muere su esposa y le busca, muere Sara
y le busca esposa a Isaac. Eso en comparación a todo lo que Dios le prometió a Abraham, eso no es ni el 2%. Bíblicamente, el Nuevo Testamento dice, porque nosotros, porque herencia de Abraham somos, te bendeciré hasta 1000 generaciones, le dice Dios a Abraham. Y Abraham vio una generación. Abraham no vio, siendo estrictos con eso, no vio ni el 0,1% de lo que Dios le había prometido. ¿Quién lo vio? Sus hijos y su descendencia. E incluso nosotros heredamos por el gentil Abraham, porque nosotros no somos judíos. Podremos ser jodidos, pero judíos no somos. ¿Por qué nosotros tenemos los principios bíblicos, pastor, si en el 1500 se escribe bajo un lema judío? Porque nosotros heredamos por Abraham según el Nuevo Testamento. Esa es la pregunta. Exacto. Es que el judío es el que diezma, pastor. No es que Abraham también diezmó y era gentil. Por eso lo hacemos. Eso no es un invento mío. Eso está en la Biblia. Yo hablaba con esta persona en la iglesia y yo le decía, mira, la mentalidad tiene que cambiar. Abraham no fue egoísta. Abraham le dijo a Dios, si yo no tengo que ver nada de lo que me has prometido, no me importa, después de que mis hijos queden bien. Le hago la pregunta a los abuelos y a los padres de familia que están acá y a los futuros padres de familia. Si Dios un día se te aparece y te dice, a vos no te voy a bendecir mucho, pero que tus hijos tengan todos. Todos decimos, ¿dónde le firmo? Porque no me importa si yo no tengo mucho, pero que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos estén asegurados contigo. Nosotros lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, porque hemos entendido que cuando Dios nos impacta a nosotros, quiere impactar 3 y 4 generaciones. He aquí yo soy Jehová vuestro Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No es un invento mío. O sea, yo no me porto bien con el Señor para tener un beneficio propio. Yo lo hago porque tengo una esposa y 2 hijos. Es para ellos, no es para mí. ¿O qué padre de familia no quisiera que le pasaran las cosas malas a él o a ella y que no le pasaran a los hijos? Todos los que somos papás vamos a decir amén. Entonces nosotros no le somos fieles al Señor por nosotros, sino para que el día que nosotros muramos, nuestros hijos queden con algo. Eso es fidelidad al Señor. Y de tal palo, tal astilla. Entonces, Dios le dice a Moisés, envía espías, pero cambia a Oseas por Josué. Y ahora cuando le toca a Josué en el capítulo 2, el capítulo 2 de Josué en el versículo 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra. Ay, donde habíamos escuchado esto. Andad y reconoced la tierra. Pero aquí hay un componente. Y a Jericó. Amados, Jericó. Yo le aseguro que si usted sabe un poco de geografía bíblica, fue la ciudad más dura que tuvieron que conquistar por su parte amurallada, ¿no? O sea, por sus muros que tenía, ¿cierto? Entonces, si usted y yo hubiésemos escogido empezar a conquistar, empezamos por Ai. Siguiente, empezamos por Ai, no por Jericó. Por Jericó no empieza nadie. Pero Dios les dijo un día, he aquí descenderéis por la cuesta de Cis y empezaréis a conquistar por la cuesta de Cis, pero ese camino es el de Jericó. ¿Quién empieza por Jericó? Esta gente que venía a estar presa por ahí en Egipto, que no tenían ni armas, tenían bocinas, gritaban y decían amén, para que usted me entienda, no tenían armas. Empezar a conquistar Jericó. Pero Josué viene con una mentalidad. Es que yo antes era Oseas, ahora soy Josué, Dios me cambió, yo espié, tengo autoridad para mandar a espiar. El asunto de la conquista es un asunto de autoridad. Lastimosamente en las iglesias se nos enseña a orar, no a tener autoridad sobre la oración. Entonces yo le digo a mi hija, pórtese bien porque yo como papá me intento portar bien con Dios. O sea, tú hablas con mi hija de 6 años. Papá, ¿para qué le da plata? Para que le ofrende al Señor y para que meta en la alcancía, porque eso lo hace papá. O sea, yo le enseño a mi hija de acuerdo a la autoridad que tengo. Porque es que aquí tenemos que, o sea, nosotros los padres de familia estamos haciendo una gran equivocación. Nosotros estamos desligando y creemos que nuestros hijos heredan por nuestras oraciones, no por nuestro ejemplo. Bíblicamente, hoy con la mano en la Biblia le digo, bájese de esa nube, que se va a pegar duro.
El totazo va a ser impresionante. Es que yo oro todos los días por mi hijo, pero es que toca hacer la combinación de Job. Job oraba todos los días por sus hijos, sí, pero ofrecía por su sacrificio por sus hijos todos los días, sí también, pastor. Claro, yo únicamente no oro para que a mis hijos le vaya bien, yo me porto bien porque Dios bendice a mis hijos a través de que yo me comporte bien con él. Si los padres de familia, hablando de hombre y mujer, papá y mamá, entendieran que los hijos van a heredar por la fidelidad de ellos al Señor, el asunto sería totalmente diferente y no pasaríamos tanta congoja con nuestros hijos. Y si hay algo que le duele a la mamá o al papá, es ver a sus hijos sufrir. Y nosotros tenemos la solución en la mano y no la hemos querido aplicar. Porque pensamos que es únicamente, ay Señor, bendice a mi hijo y que le vaya bien. No, no, no. ¿Estás haciendo las cosas bien con Dios? Sí. A tu hijo le va a ir bien. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando los papás hacen las cosas mal con Dios, a los hijos les va a ir mal. O te explico qué pasó con el primer hijo de David, cuando tomó a esta muchacha, a Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Te explico qué pasó cuando David actuó de una manera, qué hizo Dios con el hijo de David, el primero, el que fue antes de Salomón, el primogénito de David. ¿Qué pasó con ese muchacho? David actuó mal, ¿qué le pasó al muchacho? Eso es Biblia, pero aplicada. Yo no estoy haciendo una predicación de terror. Te estoy abriendo los ojos para que entendas que es que a tus hijos no los bendecís. Ay, Señor, bendice a mi hijo, amén. Oigan a esto, no funciona. Entonces, como yo he recibido la autoridad de Josué para ir a espiar, yo ahora envío a los espías con total libertad. El Moisés no era padre de Josué, pero para que usted me entienda, porque ay, el pastor quiere que ya está predicando, que dice que Josué era hijo de Moisés, pero voy a hablar de paternidad espiritualmente hablando, ¿ok? Entonces, el padre Moisés manda a Josué como espía. Cuando Josué ya está en el trono y está gobernando el tema, ¿qué crees que va a hacer Josué? Lo que aprendió de papá Moisés. Yo también mando espías, porque lo primero que Dios le dijo a Moisés fue mandarlos a que reconozcan la tierra. Y como esta orden la recibe Josué, Josué cuando ya está de pastor principal de la iglesia, lo primero que hace es coger dos y decirle, vayan y me espían la tierra porque yo necesito saber para dónde voy. ¿Sí me entiende? Lo que el papá hace, el hijo lo hace. Lo bueno que fue el papá con Dios, Dios bendice al hijo en herencia. Eso no es un invento mío. Yo le decía a la persona que visité esta semana de la iglesia, usted no le sea fiel al Señor por usted, porque eso es perder el tiempo, porque usted se muere. Y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, ¿cómo los vas a asegurar? ¿En serio nosotros estamos pensando que con la economía que tiene el país es dejándoles plata en la cuenta a nuestros hijos? Ay, hermanos, vean. Entonces, leo otra vez el versículo 1. Vamos a leer versículo 1, solo con el versículo 1. Josué 2:1. Es el tiempo como se pasa de largo, o el pastor habla mucho. Bueno, las dos. Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ay, Dios mío. Oiga, yo me imagino un evangélico del siglo XXI entrando en la casa de una prostituta. Ay, Dios mío. Ah, bueno, el corrompido entra con gusto, ¿cierto? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios inventa unos asuntos rarísimos que literalmente solo los entiende Él. Hombre, no había otra casa que la casa de una prostituta para poder aposar a estos dos muchachos ahí. O sea, no había en serio otro tipo de casa. Y aquí es donde viene el ministerio de reconciliación que Dios tiene. Porque Dios no únicamente da un lugar, Dios reconcilia lo malo de ese lugar para que después lo malo de ese lugar, sea situaciones, sean tiempos, sean espacios, sean personas, se vean beneficiados por el Señor. Usted esta historia la conoce de pe a pa porque usted la conoce, ¿cierto? Rahab esconde los espías, entran a buscar, Tintín no los encuentra, ya le dicen, pilas que salieron por aquí. Y Rahab le hace una petición a ellos. Oiga, cuando ustedes vengan a conquistar, es que nosotros hemos escuchado que Dios un día abrió por allá el mar para que ustedes pasaran en seco. Te estoy leyendo, te estoy paseando para no leer todo el capítulo. Entonces,
Yo sé quiénes son ustedes y yo sé que Dios esto aquí lo va a conquistar. Una mujer pecadora pidiéndole a los hijos de Dios que cuando vayan a conquistar, por favor, ella sea acercada al reino. Y aquí viene un principio fundamental. Nosotros no queremos un lugar para chicanear y subirlo en Facebook y decir, Dios nos regaló una casa. Aleluya. Aquí lo más importante son las personas. Y eso no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor un lugar, pero con características específicas, donde la gente vaya y se convierta, como Rahab la ramera. Porque es que nosotros no hemos pensado en este pasaje, bueno, perdón si usted lo ha hecho, pero la mayoría de la gente, para no encapsularlos a todos, nosotros no hemos tenido la capacidad de pensar en la salvación de la prostituta, solo en que el territorio hay que conquistarlo. No, que cuente territorio. Nosotros tenemos casi 2 años sin iglesia física y hemos seguido predicando. O sea, lo importante de la iglesia no es el techo, el piso y las paredes. Lo importante de la iglesia es que la gente vaya y se convierta. Entonces, a Rahab yo la amo, porque esta vieja está loca. ¿Cómo te atreves? O sea, el rey de Jericó entiende que llegan algunos espías y manda a unos investigadores pues a la casa. ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que pasó? Que ahí entraste gente. No, esa gente ya se fue. Pero Rahab tenía la intención. Rahab dijo, ese Dios que abre mares, que peleó por ellos en el desierto, yo puedo estar muy en mi prostitución y alejada de Dios, pero yo quiero de eso que ellos tienen. Lo más importante no es que Dios nos dé un lugar, sino que nosotros clamemos para que la gente se convierta en ese lugar. Te lo digo en aforismo, vamos con un aforismo. Tan cerca estaremos del lugar que Dios nos quiera entregar cuando nos ocupemos más de la gente, no de las paredes y el cemento. Perdón si es muy duro, pero hay que decirlo así. Tan cerca estaremos de que Dios nos dé una casa para poder posar en él, cuando la intención no sea, es que estamos cansados de la virtualidad, pastor. No, pues si todos estamos cansados, más yo quiero abrazar a mi gente. Y ya que la mayoría estamos vacunados o alguna vaina, yo creo que ya podemos ir dando otras aperturas, que todavía estamos en pandemia y yo creo que Dios está trabajando en todos los tiempos de forma perfecta, porque el virus no se ha ido y hay gente vacunada que se ha muerto. Entonces tengamos cuidado. Yo creo que Dios está reconciliando todas las cosas, que la pandemia se vaya yendo para poder acercarnos a un lugar, todo lo que usted quiera. Pero al final de la historia, lo más importante, y perdón que lo ponga como lo más importante, usted dirá, ¿qué herejía está diciendo el pastor? Le cuento, si hubieran pillado a 2 espías, ¿qué? Estarían dando vueltas en el desierto todavía. Y hubo una mujer pecadora que fue, no es que si digo el eslabón perdido, todo lo que son filósofos empiezan a pensar en el Big Bang, pero, mira, a ver, expliquémoslo así. Yo acá tengo conectado, a ver si puedo hablar esto un poquito. Yo acá tengo conectado esto, ¿cierto? Yo tengo conectado el tomacorriente de mi computador, que el hermano Carlos Olarte no vaya a decir, pastor, con esa extensión tan chiquitica no se pueden conectar, todo va a explotar. Bueno, si después Carlos me tiene que corregir, él que sabe de tecnología me corrige. Entonces, yo tengo esto, que es mi computador, y tengo esto, que es mi celular por el cual estoy transmitiendo. ¿Estos dos son importantes? Sí, pastor, claro. O sea, sin esto el computador no anda y sin esto tu celular por el que estás haciendo la predicación no anda. ¿Estos dos son importantes? Sí. Esta es Rahab la ramera. Esto termina siendo más importante que estos dos, porque esto da vida a esto. Esto fue lo que se conquistó. Esto fue Jericó. Esto fue Ai. Pero si esta muchacha Rahab la ramera no aparece y reconcilia todo el ímpetu de conquista que tenían estos, pues sin esta no me puede. Porque sin esta, estos espías son muertos y estuvieran dando vueltas en el desierto. Espero haber sido claro con la orientación. ¿Qué te intento decir? Lo más importante del lugar que vamos a tener no es un lugar, que si es bonito o es feo. Si es feo, lo embellecemos. Compramos puñetes de pintura y lo pintamos. Si toca meternos todos para poder levantar una pared, levantamos una pared. No importa lo que nos toque hacer. Lo importante no es el lugar. Lo importante es que la gente vaya
y se salve. Eso es lo importante. ¿Qué tenemos de la historia de Rahab? Que escondió los espías, qué vieja tan berraca. No, esa vieja al final termina siendo una de las bisabuelas del Señor Jesús por ese accionar. Mira que el tiempo se me fue predicando, de Dios está. Vamos a tener unos minutos, 10 minuticos que nos quedan quizá de oración al final. Pero mira, lo más importante del lugar, aparte de lo geográfico, que Dios haya dicho, que Dios disponga todos los tiempos, es que nosotros entendemos que a la iglesia, nosotros estamos pidiendo un lugar para que nuestros hijos tengan una casa, porque es nuestra familia la que se beneficia. Perdón, hermanos, si esto va a sonar feo. Yo quisiera que algunos cristianos, perdón por lo que voy a decir porque es fuerte, tuvieran la mentalidad de Rahab la ramera. Y aquí ya el negro me metió en problemas. Bueno, no para que... no iba a decir otra cosa que no conviene. Pero, o sea, ¿sabe cuál es la mentalidad de Rahab la ramera? Que Rahab la ramera le dice a estos muchachos, os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros, con la casa de mi padre. Estoy leyendo Josué 2:12. Con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, o sea, de mi padre, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Ustedes creen que Rahab está pidiendo solo para ellas o para su entorno? Yo quisiera que la gente tuviera una mentalidad de esas. Es más, Rahab se está dejando hasta excluida del paquete, si ustedes entienden. Ella se mete cuando dice al final nuestras vidas, pero ese nuestras es enfatizando en el papá, la mamá y los hermanos. ¿Y quién de nosotros no quisiera que a nuestra familia le fuera bien? ¿Te das cuenta que hay que quitar el egoísmo? Nosotros no le pedimos una casa al Señor porque queremos únicamente una casa donde adorarle. Ese es el principio. Pero yo pido una casa para mis hijos, porque de aquí a mañana yo me muero y lo que quedan con esa casa son mis hijos. O sea, que mis hijos tengan donde adorar, que mi familia tenga donde adorar. Cuando yo pienso con esa mentalidad, a mí no me duele hacer los esfuerzos que toca hacer para poder contribuir para que esa casa sea una realidad, porque ahí van a estar mis hijos, va a estar mi familia, los pecadores van a llegar a la salvación y esto se compone. Pero cuando pienso solo en mí, no, hermano, pues yo digo, ¿para qué eso? Yo me puedo congregar por internet, ¿para qué me esfuerzo? Pero cuando pienso en mis hijos, en mis nietos y en todo, hay una fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Entonces nosotros los esfuerzos que vamos a hacer para poder tener una casa para el Señor, no es una casa para nosotros. Nosotros somos el 0,1% de la ecuación, no somos nada. Lo hacemos porque eso va a tener durabilidad en el tiempo y nuestros hijos se van a convertir. Y nuestros nietos se van a convertir, y nuestros papás van a ir a la iglesia, y nuestros sobrinos van a ir a la iglesia, y mi hermana va a ir a la iglesia, y mi hermano va a ir a la iglesia. Por eso estamos pidiendo una casa para nosotros. Hermano, si fuera para nosotros, quedémonos por internet. Quedémonos por internet y cuando cada uno de nosotros vaya falleciendo, que Dios lo llame a la presencia del Señor, pues ahí se va acabando la ilusión. Quedémonos por internet. Somos 50, 60 que nos reunimos el domingo por internet. Listo. Cuando se vayan falleciendo van quedando 40, 30, hasta que quede sobre el pastor, se murió el pastor y acabó la iglesia. No estamos hablando de eso. Es lo que va a quedar. Me faltaron ahí dos cositas, pero si mañana Dios me mueve a predicar de estos pasajes bíblicos, damos otros puntos de predicación. Ustedes tuvieron premios por estar hoy en el ayuno. Nos quedan pocos minutos. Vamos a orar. Y perdón por no orar tanto en un ayuno, pero creo que hoy era necesario entender este tipo de principios. Nosotros le pedimos herencia al Señor para nuestros hijos y para los pecadores, no únicamente para nosotros. Nosotros cambiamos nuestra mentalidad cuando vamos a ir a ver un local para la iglesia o un terreno. No, ¿quién puede pagar eso? No es que me quede lejos de la casa. Sáquese esa mentira de la cabeza. Yo no quiero a Oseas yendo a mirar el terreno. Yo quiero que a mí me llame Josué a decirme, pastor, yo vi un lugar que se ve que es hasta caro, pero nosotros podemos más que ellos. Que nos vemos como langostas y no tenemos plata, no me importa. Nosotros podemos. ¿Ok? Es la primera mentalidad que tengo. Y si mañana predico de esto, hablamos de qué significaba conquistar Jericó y por qué Dios permite que la primera ciudad sea la más dura de toda la conquista. Porque fue la ciudad más dura de todo el andamiaje de conquista, fue la más dura.
Perdón, nos queda poquito tiempo. Dame 5 minutos de oración y oramos con sentido acerca de esto. Oramos. Papá, gracias por tu perdón y por tu misericordia. Gracias porque tú cambias nuestra mentalidad. Padre Celestial, que todos los problemas que los hermanos tengan, que sea el derrotero, perdón, que sea lo que ellos quieran conquistar, el ejercicio que hacíamos al principio de qué es lo que les duele el corazón a ellos, qué es lo que ellos te están pidiendo a ti. Nosotros entendemos que tú, por tu misericordia, has sido respuesta, diciéndole hoy a la iglesia, lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. Tú no vas a poder conquistar tu problema del corazón, del alma, del espíritu familiar, en las finanzas, en tu salud, si sigues con la misma mentalidad. Si le estás pidiendo al Señor que sane tu cuerpo porque has estado enfermo o ha venido un dolor a tu cuerpo, pero piensas que la salud en Tunja es muy mala, que te han visto 3 y 4 médicos y ninguno ha dado con el chiste, esa mentalidad tiene que ser anulada. Si le estás pidiendo al Señor un milagro financiero y económico, materialmente hablando, y no tienes empleo y lo que te ganas no es suficiente y estás altamente endeudado, tienes que sacar de tu cabeza, pero yo ¿cómo voy a pagar mi deuda? Pero yo ¿para qué sueño con eso si mi empleo tengo? No hay que hacerlo de esa manera porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Si le estás pidiendo al Señor una casa donde puedas morar con tu familia y llevas mucho tiempo pagando arriendo y estás aburrido de pagar arriendo, pero ves que tu sueldo no se eleva, ves que antes tienes que cambiar de trabajo siempre, eso no tiene que ser lo que esté en tu cabeza, porque eso es mentalidad de Oseas. Dios te quiere hoy con mentalidad de Josué, pidiéndole a Dios incluso cosas imposibles. Porque ir a conquistar Jericó era imposible para una generación que no estaba entrenada en armas. Esta generación venía de ser 430 años presa en Egipto y 40 años en un desierto. Ellos tenían casi 500 años sin haber tomado armas en sus manos. Y tú los envías ante una ciudad fortificada que tenía pirámides, murallas y hombres totalmente entrenados. Era imposible lo que tú estabas pensando, que la nación de Israel podía hacer. Pero tú les envías de sopetón para que se choquen con el mundo y entiendan que si tú dices que con unas bocinas y gritando y alabando al Señor se va a conquistar Jericó, es porque así va a ser. Paraos y estad quietos y ved la salvación tan grande con la cual vuestro Jehová de los ejércitos os da la victoria sobre de sus enemigos. No habrá para que peleéis vosotros. Padre Celestial, que nosotros entendamos como iglesia que lo primero que se hace para poder conquistar algo que nosotros debamos conquistar y que te estemos pidiendo es cambiar nuestra mentalidad. Nosotros no conquistamos por las ayudas del gobierno. Nosotros no conquistamos por lo adultos o jóvenes que seamos. Nosotros no conquistamos por los ceros a la derecha que tenga nuestra cuenta bancaria. Nosotros no conquistamos por nada de lo que este mundo entiende que es conquista. Nosotros conquistamos, Padre Celestial, porque tú dices que vamos a conquistar. Y como una generación 470 años sin guerra se va a enfrentar al ejército más fuerte que tenía esta región del mundo conocido. Enfrentaban ellos. Tú ibas delante de ellos. Por eso había 7 sacerdotes. Por eso había 7 bocinas. Tu número perfecto y número de plenitud. Fuiste tú quien fuiste delante de ellos como punta de lanza. Y hoy nosotros decretamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús que nosotros no pelearemos. Tú irás delante como punta de lanza, Padre Celestial, para dar a nuestro corazón el refrigerio que éste necesita. Si nosotros hoy entendemos como iglesia que estaremos tan cerca de la conquista de un territorio cuando estemos pensando más en las personas que en el cemento, que en las paredes, que en un sitio para poder decir, y es que tenemos nuestra iglesia. ¿Esto es importante? Sí.
pero es más importante que las prostitutas se arrepientan. Y finalmente nosotros oramos por eso, para que este lugar que tú nos vayas a dar sea aprovechado para la conversión del caído, porque tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Gracias, Padre Celestial, porque si mañana predicamos de este texto bíblico, entenderemos que el sarmiento y el racimo de uvas se corta cerca del estanque, no lejos de él. Y hoy nosotros queremos estar cerca a tu fuente, porque tú eres el agua viva, el cual cada mujer y cada hombre que beba de ti no tendrá hambre ni sed jamás. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti, Padre Celestial, y hemos entregado esta semana de ayuno que como iglesia entregamos a ti. Amén y amén.